Thiago Almada podría haber provocado el primer gran terremoto del verano entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Sí, habéis oído bien. Según las últimas informaciones y rumores que circulan alrededor del entorno del futbolista argentino, representantes cercanos a Thiago Almada habrían realizado contactos con el entorno de Florentino Pérez en medio de un creciente malestar del jugador con el sistema de Diego Simeone. Soy Nilsson, del canal El Madridista, y hoy vamos a analizar una historia que, sinceramente, podría convertirse en uno de los movimientos más sorprendentes del mercado. Porque aquí no estamos hablando simplemente de un futbolista talentoso. Estamos hablando de un jugador argentino, campeón del mundo, con un talento ofensivo extraordinario, que aparentemente no termina de sentirse cómodo dentro de un modelo futbolístico donde la prioridad absoluta es defender. Y os voy a ser completamente sincero desde el principio. Cuando escuché por primera vez el nombre de Thiago Almada relacionado con el Real Madrid, mi reacción fue de sorpresa. No porque dude de su talento. Todo lo contrario. Mi sorpresa fue otra. ¿Por qué un futbolista con sus características habría decidido dar un paso hacia un equipo donde el sistema puede limitar precisamente aquello que le hace especial? Porque si algo caracteriza a Thiago Almada desde sus inicios es su libertad creativa. Estamos hablando de un jugador que necesita balón. Necesita espacios. Necesita asumir riesgos. Necesita equivocarse para volver a intentarlo. Necesita sentirse protagonista. Y esa es precisamente la pregunta que muchos aficionados del Atlético comienzan a hacerse. ¿Está realmente Thiago Almada disfrutando del fútbol que esperaba encontrar bajo las órdenes de Diego Simeone? Porque una cosa es admirar la capacidad competitiva del Cholo. Y otra muy distinta es adaptarse a un modelo donde la disciplina táctica y el sacrificio defensivo están por encima de prácticamente cualquier otra consideración. Y quiero dejar algo claro antes de continuar. Tengo un enorme respeto por Diego Simeone. Lo que ha conseguido en el Atlético de Madrid es extraordinario. Pero también creo que existen determinados perfiles de futbolistas que, simplemente, necesitan otro contexto para explotar todo su potencial. Y Thiago Almada podría ser uno de ellos. Porque cuando analizo su carrera, veo un patrón muy claro. Desde sus primeros pasos en Argentina, pasando por su crecimiento internacional y llegando hasta sus actuaciones con la selección argentina, siempre ha destacado por las mismas razones. Su creatividad. Su valentía. Su capacidad para romper líneas. Su facilidad para jugar entre espacios reducidos. Su personalidad. Y precisamente por eso me cuesta imaginar a un futbolista como él sintiéndose completamente realizado dentro de un sistema donde muchas veces la prioridad pasa por protegerse antes que por atacar. Ahora bien, la parte realmente interesante de esta historia comienza cuando aparece el nombre de Florentino Pérez. Porque si hay algo que caracteriza al presidente del Real Madrid es su capacidad para detectar oportunidades de mercado antes que nadie. Y aquí quiero plantearos una pregunta. ¿Y si Florentino no estuviera viendo al Thiago Almada actual? ¿Y si estuviera viendo al Thiago Almada que podría existir dentro de 2 o 3 años en un entorno futbolístico completamente diferente? Porque no sería la primera vez. Recordad cuántos futbolistas llegaron al Real Madrid sin ser considerados superestrellas mundiales y terminaron convirtiéndose en jugadores de primer nivel. El Real Madrid no siempre compra estrellas. Muchas veces compra potencial. Compra personalidad. Compra carácter competitivo. Y, sobre todo, compra futbolistas que poseen algo imposible de enseñar, talento natural. Y si hay algo que Thiago Almada tiene de sobra, es precisamente talento natural. Ahora bien, tampoco quiero caer en el entusiasmo irracional. Porque creo que es importante ser honestos con el análisis. ¿Tiene Thiago Almada nivel para llegar mañana y convertirse en titular indiscutible del Real Madrid? Mi respuesta es no. Y creo que cualquier madridista que analice la situación con frialdad debería llegar a la misma conclusión. No estamos hablando de Jude Bellingham. No estamos hablando de Kylian Mbappé. No estamos hablando de un futbolista que llegue para cambiar inmediatamente la jerarquía del equipo. Pero eso no significa que no pueda convertirse en un jugador extremadamente importante. Porque precisamente ahí está la gran pregunta. ¿Estamos ante un futbolista que todavía no ha encontrado el contexto adecuado para desarrollar todo su potencial? Y sinceramente, cuanto más analizo su situación, más empiezo a pensar que la respuesta podría ser sí. Porque cuando veo a Thiago Almada jugar, veo muchas cosas que Florentino Pérez siempre ha valorado. Veo personalidad. Veo valentía. Veo capacidad de asumir responsabilidades. Y veo un talento ofensivo que, bien desarrollado, podría convertirle en un futbolista muy especial. Pero lo más interesante de todo es que, si realmente su entorno ha decidido acercarse al Real Madrid, entonces podríamos estar ante algo mucho más importante que una simple operación de mercado. Podríamos estar asistiendo al reconocimiento de que,
Para algunos futbolistas, existe una enorme diferencia entre competir y sentirse verdaderamente libre para jugar al fútbol. Y precisamente ahí es donde empieza la parte más fascinante de esta historia. Porque cuando hablamos de Thiago Almada, no estamos hablando únicamente de un jugador que podría abandonar el Atlético de Madrid. Estamos hablando de un futbolista que podría estar buscando algo mucho más profundo, un ecosistema futbolístico capaz de potenciar su verdadero talento. Y aquí es donde inevitablemente aparece el Real Madrid. Porque si analizamos la plantilla actual del equipo, encontramos algo muy interesante. El Real Madrid está construyendo una nueva generación basada en futbolistas técnicamente extraordinarios. Jude Bellingham, Arda Güler, Franco Mastantuono, Endrick. Jugadores con personalidad. Jugadores capaces de jugar entre líneas. Jugadores que entienden el fútbol desde la creatividad y la iniciativa. Y en ese contexto, Thiago Almada empieza a tener mucho más sentido. No como una estrella inmediata. No como un galáctico. Sino como una apuesta estratégica. Y creedme cuando os digo algo. Florentino Pérez adora este tipo de operaciones. Operaciones donde el riesgo económico es asumible, pero el potencial deportivo puede ser enorme. Porque imaginad por un momento el siguiente escenario. Thiago Almada abandona un sistema donde siente que no puede expresar completamente su fútbol. Llega a un entorno donde la posesión, la creatividad y el talento ofensivo tienen un peso mucho mayor. Empieza a crecer. Empieza a ganar confianza. Empieza a desarrollar todas esas cualidades que le convirtieron en una de las mayores promesas del fútbol argentino. ¿Es un escenario imposible? Yo sinceramente creo que no. De hecho, creo que es exactamente el tipo de razonamiento que podría estar realizando la dirección deportiva del Real Madrid si estos contactos realmente se han producido. Porque hay algo que nunca debemos olvidar. El Real Madrid no ficha únicamente por el presente. El Real Madrid ficha pensando en el futuro. Y si existe la posibilidad de incorporar a un futbolista con un techo competitivo muy alto antes de que explote definitivamente, Florentino siempre estará dispuesto a escuchar. Eso sí, también debemos ser realistas. Thiago Almada tendría que aceptar un papel muy diferente al que probablemente imaginó cuando llegó a Europa. Tendría que competir. Tendría que esperar. Tendría que crecer. Y tendría que demostrar que posee algo más importante incluso que el talento: mentalidad. Porque el Santiago Bernabéu no perdona. El Santiago Bernabéu no espera eternamente. El Santiago Bernabéu exige resultados. Y esa es precisamente la prueba definitiva para cualquier futbolista. Pero aquí es donde vuelvo a ser optimista. Porque cuando veo a Thiago Almada, no veo únicamente un jugador talentoso. Veo un futbolista con personalidad argentina. Veo un competidor. Veo a alguien que parece convencido de que puede jugar al máximo nivel. Y esas características, históricamente, siempre han tenido un valor enorme en el Real Madrid. Ahora bien, permíteme hacer una reflexión final. Quizá la historia más importante aquí no sea si Thiago Almada terminará vistiendo la camiseta del Real Madrid. Quizá la verdadera historia sea otra. Quizá estemos viendo cómo un futbolista ofensivo, creativo y ambicioso descubre que necesita un entorno diferente para alcanzar su máximo potencial. Y si eso es realmente lo que está ocurriendo, entonces entiendo perfectamente por qué el nombre de Florentino Pérez habría aparecido en esta historia. Porque si existe un club capaz de transformar carreras y convertir grandes talentos en estrellas mundiales, ese club ha sido históricamente el Real Madrid. ¿Ficharía yo a Thiago Almada? Mi respuesta es sí. Pero no porque crea que estamos ante un galáctico inmediato. Lo ficharía porque creo que estamos ante un futbolista con un talento extraordinario que todavía no ha encontrado el escenario ideal para demostrar todo lo que puede llegar a ser. Y sinceramente, si Florentino Pérez piensa lo mismo, no me sorprendería absolutamente nada que esta historia termine dando mucho más que hablar durante las próximas semanas. Ahora quiero conocer vuestra opinión, madridistas. ¿Creéis que Thiago Almada tiene nivel para triunfar en el Real Madrid? ¿Pensáis que Simeone está limitando su fútbol? Dejad vuestra opinión en los comentarios, dejad vuestro like si os ha gustado este análisis y suscribíos al Madridista para no perderos ninguna noticia del mejor club del mundo. ¡A la Madrid y nada más!